Si tuviéramos que escoger una asignatura con la cual únicamente con ella podríamos ser bendecidos y ser edificados por el Espíritu Santo, aunque solamente fuera esa asignatura, sería la que abarca toda la comunión con Dios y la gracia de Dios, que es la oración. Es la oración. Vemos el ejemplo de Marta y María que Dios usa. Marta lo recibe en su casa afanada por preparar la comida, por dar buena imagen y tener méritos delante del Señor. Y en cambio, María estaba a sus pies, orando y escuchándole. La oración es eso, hablar con Dios y escucharle. Mejor dicho, escucharle y luego hablar con Él, porque muchas veces es mejor callar. ¿Qué le vamos a decir que Él no sepa? Pero es abrirle nuestro corazón. Y aunque Él sabe nuestras situaciones difíciles, pues Él quiere escucharlas de nuestra boca y que podamos comunicarnos con Él. Tuvimos el domingo un encuentro especial, ¿verdad? Estabais allí, yo os pude ver a los discípulos y fue algo glorioso. Tú no estuviste porque no te llevarían, pero bueno. El caso es que estuvimos allá y fue una gozada. ¿Pero qué hicimos? Hicimos lo que es primordial en la oración. De todas las oraciones, la oración de arrepentimiento, de confesión de nuestros pecados, de petición de perdón a Dios y de recibir el perdón y de perdonar a los que nos ofenden, esa es la oración principal, que incluso es oración diaria. Debe ser la oración diaria. Sobre todo al cerrar el día. Como decía Fuller, que fue un hombre consagrado a Dios de una manera impresionante. Dios le usó para avivamientos. Pues decía que la oración debe de ser la llave que abre el día y el cerrojo que cierra en la noche, a la noche. Entonces, por la mañana incluso hay que orar y darle gracias a Dios porque nos ha dado un nuevo día. Pero también hay que hasta pedir perdón porque ¿y si hemos soñado cosas malas? Que incluso ni recordamos, aunque a veces se recuerdan. Sobre todo si el día anterior se ha visto una película de tiros y de cosas, yo qué sé qué. El caso es que pedir perdón siempre. Por esto es principal orar, como hemos hecho en el día del Yom Kippur el domingo pasado, 2 horas ahí de rodillas. Bueno, es maravilloso. Lo hacemos 3 veces al año. Lo hicimos en Pascua y si Dios quiere lo haremos en Navidad. Pero hay que hacerlo a diario. Bueno, de pie, de rodillas, tumbado. Bueno, pero orar y orar y orar. Para todo. Salmo 32, del 1 al 6, dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Aquel que ha recibido el perdón. Y como todos somos transgresores contra la voluntad de Dios, triplemente dichosos aquellos que recibimos el perdón de Dios y cubierto su pecado, que ya no se le puede ver porque ha sido borrado, ha sido limpiado por la sangre de Jesús, borrado del libro de la vida. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque
somos triplemente dichosos si no queremos engañar a nadie, si odiamos la mentira, si queremos ser dignos, íntegros y no queremos participar en ninguna iniquidad, aunque cometamos errores. Si tenemos ese corazón de pedirle al Señor que nos mantenga en integridad, pues entonces somos triplemente dichosos y Él nos limpia de cualquier error o falta, porque no serán voluntarios incluso. Los que amamos al Señor no queremos ofenderle y el Espíritu Santo nos lleva a vivir odiando el pecado. No el de los demás solamente, sino el nuestro. No, de ninguna manera aceptarlo, repugnarnos de cualquier deseo carnal, pensamiento o pecado. Y eso es vivir triplemente dichoso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Está hablando David, que pecó gravemente y lo ocultó hasta que el profeta vino y le desafió el profeta Natán. Y mientras ocultó su pecado, enfermó. Mira por dónde esto es medicina espiritual. El pecado produce enfermedades. Esto está clarísimo. Alguno dice, con un cáncer de hígado, ¿por qué me ha pasado a mí esto? Hombre, pues porque te has bebido media Rioja. Si es que, alguno que tiene cáncer de pulmón, pero esto, ¿cómo es? Y yo, siempre deportista. Es que la tabacalera te la has fundido. Y así sucesivamente. Esas son claras consecuencias de los pecados. Y claro, y esto pues hemos sido expertos todos nosotros, porque yo fumaba 3 paquetes de tabaco al día y vamos, gracias al Señor, hace 45 años me liberó así. Me liberó, no podía dejarlo. Y cualquier otro pecado, tarde o temprano, trae consecuencias. Y el pecado oculto es como un cáncer en el alma. Y lo que le pasa al alma afecta al cuerpo. Esta es la realidad existencial. Así que cuidado con ocultar los pecados, porque es como dejar que un tumor maligno crezca en nuestro ser. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La conciencia castiga. Y entonces uno siente que Dios no está contento. Esto está claro. Se agrava la mano de Dios. Y viene la ansiedad, y viene pues la pérdida de gozo y de paz y de la comunión con Dios. Y eso es agravar la enfermedad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Así es. Pero luego fíjate el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo, aun siendo santificados, aun siendo santos, por haber sido limpiados de toda maldad, tenemos que seguir orando, porque siendo santos todavía el polvo del camino nos mancha los pies, en manera de que nos afecta a este mundo, nos afecta. Y yo he pedido perdón al Señor últimamente mucho por una especie de afán, de justicia que puede llegar a pensar en venganza contra todas las perversiones y maldades que hay. Y eso no puede ser. Estoy escribiendo palabras proféticas y hoy me tocó escribir un capítulo sobre la venganza de Dios. Solo Dios puede vengarse justamente. Y por tanto, tenemos que estar atentos, aun siendo santificados y limpiados de toda maldad, pues nos volvemos a manchar de una forma o de otra cada día. No hay un día perfecto, ni siquiera para los que somos hijos de Dios.
Y por eso, como Dios quiere que seamos perfectos, pues cada día no podemos ser consentidores ni con una mancha pequeña, porque el Señor quiere santidad. Sed santos como yo soy santos. Y que vayamos vestidos de que no nos falten las vestiduras blancas ni la unción sobre nuestra cabeza, dice. Así que ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a aquel que practica la oración de sincero arrepentimiento y de petición de perdón a Dios. Especialmente en el balance de cada día, a la noche. Y bien, tenemos que entender que Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar, a echar demonios, pero sí les enseñó a orar. Y es triste que hay muchos buenos creyentes que no saben orar. Yo estoy todavía aprendiendo a orar. Y sí que me está pasando algo, y es que ya oro por todo. Y cualquiera que me oiga dice, este se ha vuelto un maniático de estar orando. Orar, pues, antes de arrancar el auto. Orar para que haya aparcamiento. Orar, antes de predicar, antes de hacer un programa de radio, de televisión. Orar antes de ministrar a alguien. Orar antes de comprar, antes de vender. Orar. Orar para todo. Y por eso siempre aconsejo, de todos los libros que el Señor me ha permitido escribir, el que es más importante, que será probablemente la herencia mejor que el Señor me ha concedido dejar. Y es el libro de Orar como respirar. Es muy sencillo. En 1 Tesalonicenses dice el capítulo 5 y creo que 17 o así, me parece que dice orad sin cesar. No, el versículo... Sí. 1 Tesalonicenses 5, 17. Dad gracias a Dios en todo, dice ahí. No, eso es orar con gratitud. Pero me parece que un versículo más adelante dice orad sin cesar. ¿No estáis poniéndolo? Orar sin cesar. Sencillo. Punto. Y luego cuando habla Pablo a los Efesios, capítulo 6, sobre la armadura del cristiano, la armadura de Dios que tenemos que tener puesta, pues habla del yelmo de la salvación para proteger la cabeza de herida de muerte y de perder la fe y la salvación. Habla del peto de la justicia para que se hagan los frutos de justicia, de amor y de gozo y de paz, de compasión y misericordia. Habla del escudo de la fe para parar las mentiras, los dardos de fuego de mentira del diablo. Habla de la espada de la palabra de Dios que debe salir de nuestra boca. Y pues el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Habla de tener los lomos ceñidos con la verdad, la faja. La verdad es Cristo y tener a Cristo, pues, protegiéndonos la espalda, porque el diablo ataca siempre, si puede, por detrás. Y luego dice, y orando en todo tiempo. Efesios 6, 18, creo. Mira a ver. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿cómo? No en la mente, no intelectualmente, no religiosamente, no sentimentalmente, sino en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo nos guíe en oración. Por eso, antes de orar, Señor, guíame en oración. Y si no me guías tú, ¿qué puedo decirte, oh Dios? Mejor me callo y te escucho si quieres decirme algo. Porque para hablar por hablar, humanamente, no vale. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu, lo cual habla de
toda oración, hay muchas clases de oración. Acabamos de decir una oración de gratitud al Señor en Primera de Tesalonicenses también 5, versículo 18. Y podemos hablar de la oración de gratitud en Filipenses 4. Qué bueno es poder dar gracias a Dios. A mí me gusta mucho empezar el día dándole gracias a Dios por haberme dado descanso. Una mala noche de insomnio es terrible. Alguna vez he tenido, sobre todo cuando te acuestas con algún disgusto de alguien, sobre algo que te conmueve y que te lleva a orar y te domina ese sentimiento, esa compasión y pierdes. Pero dar gracias por el descanso y por el nuevo día. ¿Cuántos se mueren en la noche? ¿Cuántos? El ángel de la muerte le gusta sobre todo en la oscuridad llevarse a muchos al Hades. Y si analizas la estadística de cuántos mueren de noche y cuántos de día, te darás cuenta que son muchos más los que mueren por la noche. Pero en cualquier caso, oración de gratitud. Y dice así Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acción de gracias. Ya en el Antiguo Testamento, en la Torá, incluso de los 5 libros del Pentateuco, pues habla de lo que se llama los sacrificios de acción de gracias. A Dios, a los sacerdotes y a cualquiera que hay que darle la honra de la gratitud. No son sacrificios en el nuevo pacto. Las acciones de gracias deben de ser pues una expresión de amor, de reconocimiento y de contentamiento por las bendiciones inmerecidas, inmensas, que Dios nos da cada día. Así que orar. Ya Jesús dijo bien claramente allá cuando estaba en el Getsemaní con los discípulos que estaban cansados y no pudieron orar, acompañar a Jesús en su noche más crítica. Y les pidió que le acompañara a orar y no, se durmieron. Hay muchos que se duermen cuando hay que orar, más que nunca. Y esa era la oportunidad de haber ministrado a Jesús, orando con él, porque tenía que beberse el cáliz de todas las abominaciones del mundo, de todas nuestras maldades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él llevó la maldición. Y por eso 3 veces clamó allí a Dios: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. Y no pudo pasar la copa. Tuvo que bebérsela. Y las 3 veces pidió que le acompañaran y ninguna de las 3. Y ahí Jesús entonces les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Si Pedro hubiera estado orando con Jesús, no le habría traicionado, como le advirtió Jesús cuando dijo que le matarían, y Pedro muy eufórico en su sentimiento y muy humano: si tú mueres, yo moriré contigo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces.
Y así pasó. Orad, velad y orad para no entrar en tentación. Y todos le abandonaron esa noche porque no habían orado. Todos cayeron en la tentación. Pedro el que peor, porque 3 veces le negó conforme a la profecía de Jesús y la última incluso maldiciendo. Aunque Jesús le había dicho, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, para que esa traición triple no te lleve a ser expulsado de mi camino. Hermanos, la oración es la defensa. Si nuestro cuerpo tiene defensas naturales para enfrentar los virus, las bacterias, espiritualmente, las defensas que nos da Dios y que nos hacen inexpugnables son por medio de la oración. Y así Pablo dice a su discípulo Timoteo, en primera de Timoteo 2, 1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Imagínate mencionar uno por uno, no, pero se puede hacer de forma global. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Me da mucha compasión el rey de España después de las declaraciones que ha hecho en la ONU contra Israel. Y por eso os ruego que oréis por él, porque si Dios no perdona, yo creo que podrá hacer las maletas como hizo su bisabuelo muy pronto para salir de España. Fijaos lo que os digo. Y siento decirlo. Y por eso oremos por él. Oremos por él, que Dios tenga misericordia de él y su familia. Orad por los reyes y por todos los que están en eminencia, incluidos los políticos, por muy perversos que sean. Porque, ¿qué dice el verdadero amor? Bendecid a los que te maldicen. Esto es tremendo. Y orad por los que os persiguen y por los que os calumnian. Devolved bien por mal. Y la oración por un enemigo es la mejor manera de ganarlo. Uno de los mensajes que hace poco se ha convertido viral de una de las predicaciones, me ha dicho el hermano Elvin, que lleva pues ese tema de TikTok y no sé qué, que ha llevado a que alrededor de 1 millón de personas lo hayan escuchado. Es un mensaje sobre cómo ganar a tu enemigo. Cómo ganar a tu enemigo para que sea amigo. La mejor manera es orar por él. Eso es devastador. Eso es devastador. Luego, por supuesto, bendecirlo con hechos, con regalos. Ganad amigos con las riquezas injustas. Y yo tengo experiencias así, de haber ganado incluso uno que me quería matar, que yo creo que era fanfarronada, porque si vuelves por aquí te voy a matar, porque fui a evangelizarle. Y me dijo, hombre, pues no me puedes decir eso, porque como el Señor me diga de venir, voy a venir. Porque te amo, porque el Señor te ama. Y recuerdo que para volver me dijo, Señor, agárrate la cazadora de piel. Yo tenía 3 cazadoras de piel, esas de chic. Era el principio de mi conversión. Y me dijo, escoge la mejor, llévasela y regálasela. Y curiosamente le venía como un guante. Y aunque era un poco más fuerte que yo, pero como yo estaba un poco gordito, como todavía tengo mi barriguilla, pues aunque menos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero, oye,
me presenté con la chupa. Pero no te he dicho que no vengas por aquí. Pero es que ya te advertí que el amor de Dios me lleva a venir a verte, a bendecirte y a buscar tu salvación y a darte un regalo. ¿Cómo? Sí, te he traído este regalo. Madre mía, se acabó la pelea. Después me llamó estando en la cárcel. Ese es un caso curiosísimo. Y me llamó y me dijo: Pastor Miguel, ven por favor y ora por mí, que no soporto la cárcel, que me voy a suicidar, que no soporto. Era un gitanito. Bueno, era criollo, medio gitano, medio payo. Pero, y fui, y oré, y le dije: pero tú sabes que no puedes nombrar el nombre del Señor en vano y ala, y que te saque, y después ¿qué? No, uy, que no voy a volver a robar. Ay, Señor. Bueno, oré y el Señor me sacó de la cárcel. Claro, bueno, tengo experiencias sobre eso tremendas, de orar y de liberar a presos de forma sobrenatural. Pero salió y no vino a los cultos. Y a los pocos meses me vuelve a llamar: Miguel, lo quiero otra vez. Estoy en la cárcel. Ya sí que ahora sí que ya he tocado fondo. Ya sí que de verdad que me saque el Señor, que no. Y fui otra vez. Y le dije: pero mira, esto no puede ser. Tú no puedes actuar, ir al confesionario, pedir perdón y salir del confesionario con el perdón y luego ir a pecar inmediatamente. Tienes que arrepentirte de verdad, y oramos juntos. Y lo volvió a sacar el Señor y nunca más volvió a la cárcel. Y empezó a ir a los cultos. Hermanos, la oración es poderosa. Así que dice: orad por todos. Las autoridades que están en evidencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Orar de rodillas es fabuloso, como vimos el domingo ahí en la plaza de Cervantes. Pero orar también con las manos levantadas en adoración. Fíjate que mientras Moisés oraba con las manos levantadas, el pueblo de Israel avanzaba y avanzaba, derrotando a los enemigos. Se agotó y cayeron en sus brazos, y los enemigos inmediatamente, esto es una guerra espiritual, inmediatamente recobraron fuerzas y volvieron otra vez a expulsar o detener a los israelitas. Entonces se pusieron allí dos sujetándole las manos. Por eso qué bueno es orar juntos, sujetándonos unos a otros, y entonces así ganaron la batalla. Hermanos queridos, yo necesito cada vez más las oraciones de los que me aman. Si quieres bendecir a alguien, la mejor manera de hacerlo es orar por él. Es orar por él. Orar por nuestros seres queridos es importante, pero por todos, como hemos visto. Y más por los que están en peligro de ir al infierno, que son los enemigos. Una compasión especial por ellos. Y bueno, pues sabemos lo que es orar por provisión. O sea, aprendimos el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, y esa es la oración también diaria, porque
No se puede pedir, bueno, dame hoy el pan para todo el año. Ya luego no vuelvo a orar. No. Esto es tremendo. Algunos quieren recibir el pan para todo el año. No, para 100 años. Algunos tienen tanta codicia, tanta avaricia, que quieren amontonar riquezas que nunca van a poder disfrutar. Ni viviendo 10 vidas podrían gastar las millonadas que tienen algunos avaros. Que Dios tenga misericordia de ellos. Pero está la regla de oro más importante, que a mí me gusta mucho en las campañas evangelísticas, y os aconsejo que la aprendáis, que está en Mateo 7:7. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque todo el que pide recibe, el que llama se le abre, el que busca halla. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuando os las piden, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que necesitáis? Porque Él sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Pedid y recibiréis. Aleluya. Y bueno, pues sí, sabiduría. A mí me hace falta mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Y por eso pido al Señor que me dé sabiduría, ciencia, inteligencia, discernimiento, sagacidad, revelación. Lo pido todos los días. Es que para mí es fundamental. ¿Y por qué? Porque me encuentro con situaciones en las que soy absolutamente incapaz de resolverlas, de enfrentarlas. Y en cambio el Señor puede con todo. Y una palabra suya, pues imagínate tú, vale más que miles de esfuerzos religiosos. Y por eso me gusta mucho recordar Santiago 1, Epístola de Santiago, capítulo 1, 5 al 7. ¿Tú no necesitas sabiduría? ¿A qué sí? ¿A qué necesitamos todos? Para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Necesitamos sabiduría de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda ofende. Es más, la duda no existe. Porque las cosas son o no son. No hay otra. Es una de las verdades que muchos no han recibido. Y entonces siguen con la duda. Y es más, hoy en las universidades y en la pedagogía escolar enseñan que todo tiene que empezar por la duda. Esa es la base de la investigación. Mentira. Existe la ignorancia de la realidad que es y existe la falta de fe de las cosas que son. Porque por la fe Dios nos da revelación de las cosas que son, de lo que realmente es. Y nos libra de las confusiones, de la ignorancia y de la incredulidad. Pero los que van con la duda ofenden. Si tú dudas de alguien sin tener ninguna justificación sobre esa persona, pues ya empiezas a juzgarle.
El amor todo lo cree, todo lo espera. Ahora bien, si hay pruebas contundentes de que esa persona es mentirosa, compulsiva, pues ¿quién se fía de un mentiroso? Nadie. Y entonces no es que tengas duda, tienes el conocimiento real de cómo es esa persona. Y no dejes que ninguna duda entre en tu mente y en tu corazón, porque es un engaño, es una irrealidad. Y si nos falta revelación en alguna situación, pidámosle sabiduría a Dios. Y Él nos dirá qué es la realidad de esa situación, cuál es la verdad que necesitamos conocer para enfrentar esa situación y asumirla. Así que oración para sabiduría. Sabemos que Jesús caminaba con sus discípulos, vio una higuera y tuvo hambre y buscó higos y no encontró higos y la maldijo y se secó. Al día siguiente volvieron a pasar por ahí de regreso y los discípulos vieron la higuera seca. Un árbol tan fuerte como la higuera no se puede secar de la noche a la mañana, ni siquiera con que caiga un rayo la seca. Es un árbol tremendo, sobre todo si es una higuera de las frondosas, y en Israel hay muchas. La higuera simboliza la iglesia, simboliza la religión, simboliza los que tienen muchas hojas y no tienen frutos. Y los discípulos se maravillaron, dijeron, ¿esto cómo es posible? Se dieron cuenta de que era un milagro por la maldición que Jesús echó. Y esto os maravilla. Les dijo, si realmente tuvierais fe como un grano de mostaza, una semillita pequeña, le dirías a ese monte, échate al mar y se echaría. Ay, amigo, la oración de fe, como dice Santiago 5, es eficaz y puede mucho. La oración del justo, si es oración de fe, es eficaz. Y por eso Jesús en Juan 15:7 dice, si permaneciereis en mi palabra, pero esa es una condición previa, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo puede ser eso? Pues primero, porque al permanecer en Cristo y en sus palabras, no vamos a pedir nada contra Él ni contra sus palabras, sino que pediremos conforme a su voluntad. ¿Y quién le va a negar que se cumpla su voluntad? El Padre no. El Padre se complace en hacer la voluntad de su Hijo. Tiene toda complacencia. Tú fíjate. Ahora muchos dicen, ¿por qué te pido y no recibo? Dice, porque pedís mal para vuestros deleites, egoístamente, pedís mal, pedid al Señor liberación de cualquier atadura, sin antes pedir perdón por haber tenido esa atadura, por tenerla, es como agarrar el rábano por las hojas. Es como construir una casa empezando por el tejado. Primero tiene sus fases la oración. Y es maravilloso lo que Jesús dice en Juan 14, 12 a 14. Es algo que a mí pues me asombra, claro, y me llena de gozo, porque yo he visto cómo se cumple en nosotros, y se cumple en muchos otros, no solamente en nuestro ministerio, sino en muchos otros. En Juan 14, 12 dice así, de cierto os digo, y cuando el Señor repite así, es que es irrevocable, es que es contundente. El que en mí cree,
las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pero claro, muchos cristianos pues han convertido el orar en el nombre de Jesús como una especie de mantra. Y entonces, aunque pidan carnalmente, dicen, te lo pido en el nombre de Jesús. Y no es una fórmula. Pedir en el nombre de Jesús es estar en comunión con Jesús, que está a la diestra del Padre, para pedir conforme a su voluntad, mediante el Espíritu, y Él, que intercede por nosotros, se lo pide al Padre, y el Padre lo concede. Esa es la forma. No es utilizar una frase, palabras, como mantras religiosos. Es estar en comunión con Cristo y entonces unirnos a Él en oración. Es lo que quiso un Getsemaní, que se unieran con Él en oración, y Él está a la diestra del Padre, esperando que tú y yo aprendamos a unirnos a Él en sus oraciones. Y entonces participaremos de la intercesión divina y el Padre responderá satisfactoriamente. ¿Cómo es que hemos hecho cosas mayores que no las hacemos nosotros? Haréis. Claro, luego hay que ver que no son las obras que haremos, que hacemos, pero que son obras que hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Y son obras buenas que el Padre preparó de antemano para que sean hechas por los hijos de Dios, por los discípulos de Cristo. Por ejemplo, pues oye, el Señor dio de comer a unas 15.000 personas con 5 panes y 2 peces. Y nosotros, por la gracia de Dios, nuestro ministerio está dando de comer a cientos de miles de personas. Es Él que lo está haciendo, pero es mayor, ¿verdad? El Señor no liberó drogadictos porque no había en Israel. Sí que liberó drogadictos de la religión, que es la peor droga que hay. Es una droga, créeme, es una droga. La religión, fíjate tú, Marx dijo que es el opio del pueblo, así que, oye, es el padre de la heroína, el opio. Entonces, y yo creo que en eso tuvo razón, quizá de las pocas cosas en las que acertó. Y sí que liberó religiosos. Pero el Señor también nos ha dado la gracia de liberar a miles de religiosos. Y bueno, pues hemos visto cosas sobrenaturales inmensas en nuestro ministerio. Pues yo oré, como os dije, en una cárcel, contando cómo el Señor había liberado a un preso cuando oré por él. Había 500 presos en Abiyán, en la cárcel de la Maca, donde damos de comer a los presos, y seguimos dando desde hace más de 20 años. Y al terminar de predicar, probad a Dios qué queréis pedirle. Y al escuchar que un preso había pedido que se fuera liberado, todos se pusieron de pie gritando que nos saca de la cárcel, que nos saca de la cárcel. Dije, madre mía, Dios, ¿en qué lío me he metido? Y el Señor me dijo, ¿pero qué piensas tú? ¿Es para mí algún problema liberar a 1 o a 500? Porque cuando en la cárcel de Bartotene, y esto no podré olvidarlo, estaba con mis hijos que llevaban la alabanza dentro de la cárcel y yo prediqué. Y les dije a los presos, ¿por qué no probáis a ver a Dios si está sordo? O si se ha quedado inútil o no, o se ha perdido su amor y misericordia. ¿Por qué no le probáis y le pedís algo que sea justo y vais a ver, probadle?
y todos se reían y se burlaban. Bueno, era dura aquella situación en la cárcel vasca de Martutene. Pero ya cuando nos íbamos a marchar, pues un preso dice: yo quiero pedir oración, quiero pedirle al Señor algo. Y salió adelante y dije: ¿qué quieres pedirle? Que me saque de la cárcel. Dije: ¡oh, qué cara tienes, tío! Es lo primero que me salió. Tú estás aquí porque has sido inocente, ¿verdad? No, sabes que, y alguno de vosotros lo habrá dicho, o sea, está en la cárcel, que todos son inocentes. Ha sido el colega, ha sido cualquier otro, pero no él. Alguno ha ido a la cárcel por un delito que no cometió, porque delitos que cometió llevaron a la cárcel a otros. Y Dios hace justicias muy curiosas, ¿no? Pero, oye, según estoy orando, porque el Señor me dijo: pues a eso vine yo, a libertar a los cautivos. Y en Isaías capítulo 61, la primera predicación del Señor fue a libertar a los oprimidos, a los cautivos, a los que están en prisión. Y entonces oré, terminé de orar y ya, bueno, una alabanza para despedirnos, y un funcionario por el megáfono dijo: fulano de tal, acaba de llegar un telegrama del juez que está en libertad. Todos los presos corrieron para que orara por ellos y ya no me dejaron. Ay, amigo, no desperdicies la oportunidad de Dios. Puede dar muchas oportunidades como nos ha dado a nosotros, pero el caso es que conté eso y los 500. Y bueno, pues oí claramente aquí en mi mente que Dios es el omnipotente que puede todo. Y oré: Señor, hay alguna cosa que tú no puedas hacer, y esta es la manifestación de tu misericordia. Porque tú dices que vayamos a los presos a visitarlos y te estamos visitando a ti. Por favor, glorifícate y saca a estos presos de la cárcel. Bueno, terminé de orar, les dimos de comer, etcétera, porque siempre es la predicación antes. Y resulta que, bueno, oró por ellos y tal, y me marcho. Vuelvo a España y no sé cuántos días pasaron, veo la televisión, justo, golpe de Estado en Costa de Marfil. Los 7.000 presos de la Hamaca de Abiyán en libertad. ¿Ah? ¿Casualidad? No existen las casualidades, ¿no? Pero bueno, si os contara que al año siguiente me volvió a pasar lo mismo, tú dirás: este ya se pasa de rosca. Pero al año siguiente volví, y de los 7.000 ya había 4.000 otra vez en la cárcel. Y muchos de ellos reincidentes, la mayoría reincidentes. Y todos, como habían experimentado la libertad, cuando hice el llamamiento para orar a Dios, todos volvieron a gritar: 500, que solo damos de comer a 500. Que nos saque de la cárcel. Y dije: bueno, sois un poco descarados. No, mucho. ¿Pero por qué estáis aquí si ya os sacó? Pedid perdón a Dios ahora mismo y pedirle que os ayude a no volver aquí. Lo hicieron. Oré, me marché, volví a España. A los pocos días, segundo golpe de Estado en Costa de Marfil, los 4.000 y pico en libertad. Son cosas mayores. Es Cristo quien las hace. Sacaban a los enfermos en camillas y todos. Y eso es histórico, lo puedes leer en el, ¿cómo lo llaman? La hemeroteca periodística. Hermanos, no hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Y quiere hacerlo a través de nosotros, para que aprendamos a orar por fe. Y por eso, bueno, pues ver la gloria de Dios y comprobar que no está sordo, que nos oye. Eso es orar con fe. Y que nos ama, que lo puede todo, y que quiere bendecir, salvar, sanar, libertad. Lo quiere hacer.
Y bueno, es lo mismo que pedir para provisión de obreros. Yo también no me canso todos los días de pedir obreros para la mies, hombres y mujeres, de todas las lenguas, de todas las razas, de todas las naciones. Así es mi oración. Pero que sean conformes a tu corazón. Porque algunos nos han venido de misioneros y nos han hecho estropicios. Que Dios tenga misericordia de ellos. Y entonces Jesús entra en Jerusalén el día de la gran fiesta, una de las fiestas, y ve multitudes y casi se pone a llorar. Como podemos ver que está escrito en Mateo 9, 36 a 38. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Venían a celebrar la fiesta de Dios, como era preceptivo del antiguo pacto, y no veían que el nuevo pacto en la gracia, en el amor, la misericordia que Dios dio, estaba allí en persona, por medio de su Hijo Jesucristo. Eso no lo veían. La religión ciega. Quizá es lo que más ciega. Si no, ahí mira a estos locos de la hija. Es que es impresionante. ¿Y cómo pueden cegarse al punto de pensar que un yihadista, cuando mata y muere, se va al paraíso encima? Vamos, que encima premiado. Y le esperan ahí 90 vírgenes. ¡Hala! Eso demuestra la codicia sexual que tienen en su corazón, que es que viven casi pensando como en eso. Mujer guapa que pille, voy a por ella. Esta es la realidad de la carne. Y piensan que allá arriba van a estar. Es terrible cómo engañan la religión. Y entonces tiene compasión por esas multitudes porque habían sacrificado quizá todos sus ahorros para ir a la gran fiesta y habían recorrido igual 30, 40, 50 kilómetros a pie. Y iban con las ofrendas. Y Jesús les ve como ovejas descarriadas sin pastor. ¿Por qué? Los religiosos no son pastores. De hecho, allí había mercaderes en el templo que Jesús agarró unas cuerdas y los echó del templo, que cobraban comisiones por el cambio de la moneda que traían, pues la moneda de talentos, dracmas, minas o monedas de otros países, para comprar las ofrendas a Dios con shekels. No podían comprar los palominos o los corderos o lo que sacrificaran en la fiesta a Dios si no era con shekels. Imagínate, las comisiones eran de vergüenza. Y encima el mercado que se montaron allá. No hay institución humana durante toda la historia más codiciosa que la religión. Esta es la realidad. No hay ni una buena, ninguna salva. Y hoy más que nunca están infectadas multitud de religiones evangélicas. ¿Y para qué vamos a hablar de la religión católica, que nos va asombrando de cómo va transformando su doctrina al mundo del nuevo orden mundial? Entonces, tuvo compasión al verlas. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esto os ruego que hagáis. ¿Para qué? Porque vamos a tener un desbordamiento de peticiones de socorro en muchos países donde aún no estamos y en los que estamos también, porque se aumenta la maldad
Y el que es malvado le roba el pan al hambriento, todo lo que puede. No se sacia el que ama el dinero, nunca se sacia de dinero. Y quiero terminar diciendo que la oración de guerra es importantísima. Estaba Jesús echando los demonios y le dijeron: este por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús dijo: ¿cómo? ¿Los demonios se echan unos a otros? ¿Cómo entonces permanece su reino? No. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él estaba diciendo: si por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y entonces dijo: porque ¿cómo puede un hombre pues quitarle botín al enemigo, al maligno, si primero no le ata? Por eso, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis será desatado. La oración de atar y desatar. Atar a los demonios, que son nuestros únicos enemigos. Ningún ser humano es nuestro demonio. Cuando veamos que un ser humano se convierte en un enemigo nuestro, son demonios los que le están usando para cometer esas injusticias. Y como nosotros las cometíamos antes de tener a Cristo. Y entonces la mejor manera de ganar a ese enemigo es atando los demonios que le tienen esclavo, obsesionado y lleno de odio, y desatando a esa persona atada. Eso es guerra espiritual. Y por eso Jesús les dio esa autoridad. Primero le dice eso a Pedro y luego a todos los discípulos: todo lo que ataréis en mi nombre. Mateo 12, 28 y 29 lo podéis leer. Y Mateo 18 a 20. Pónganlo ahí, los dos. Y bueno, orar para imponer el bautismo del Espíritu Santo. Espero que en este congreso aquellos que no hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo pues salgan adelante para recibirlo con la imposición de las manos del presbiterio, de los pastores. Lo dice bien claramente en Hechos de los Apóstoles 8, 14, 17, cómo les imponían las manos y recibían la llenura del bautismo del